Para empezar vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que estamos aquí, Señor, y en este lugar podemos aprender de ti, Señor. Podemos, Señor, mejorar nuestra calidad de vida para poder lograr tener una vida abundante, oh Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la iglesia, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, hemos venido hablando en los miércoles se va a tratar o se está tratando de la familia, y hemos venido hablando de los hijos. Y obviamente pues yo voy a hablar también sobre los hijos, solo que hemos venido tratando varios aspectos de la relación con los hijos y cómo tratar con los hijos. Yo quiero tratar otro aspecto. Yo quiero hablar sobre propósito y destino. Yo quiero hablar de la dirección que nuestros hijos llevan o nosotros les vamos a dar. ¿Sí? ¿Sí estamos? Ahí está. Está un poquito descuadrado. Vamos a hablar que nuestros hijos son saetas en las manos. ¿Sí? Vamos a ver un par de versículos. Jeremías 6:16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Ahí me quiero detener un poco, no en la última frase, sino en la primer parte. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Ahorita nosotros estamos viviendo tiempos muy interesantes, tiempos donde los derechos humanos, el humanismo, el pensamiento modernista está metiendo unas filosofías muy interesantes a la sociedad en este tiempo, aún en la escuela. Y una de las cosas que dicen es que al niño tú déjalo ser. Al niño no lo limites, al niño déjalo que se exprese, déjalo que él sea libre para explorar las cosas. Eso es lo que enseñan. Pero vemos en este tiempo que hay una decadencia, y lo hemos venido hablando, ¿no? Hay una decadencia en la conducta de nuestros hijos. ¿Por qué digo que hay una decadencia? Porque pues yo todavía ya alcancé un poquito de los tiempos antiguos, y a nosotros se nos educaba en casa, sí, con mano dura, porque pues lo implicaba, pero era lo que se requería para que los hijos fueran bien portados, para que los hijos fueran educados, para que los niños tuvieran buenos modales. Creo que esa palabra ya ni siquiera se usa en estos tiempos, ¿no? No la conocen. ¿Cuántos de los jóvenes conocen la palabra buenos modales? Sí, uno que otro, ¿se dan cuenta? No es una palabra común, más sin embargo en nuestro tiempo era el pan diario de cada día con nosotros. Hey, tienes que ser un niño de buenos modales. Chamaco, ten buenos modales. Y si te miraban en la calle, mira, este chamaco no tiene buenos modales. Es una palabra que se ha perdido de nuestro vocabulario. Ya no lo usamos. Y como ya no lo usamos, no sabemos el significado de esa palabra, y nuestros hijos han sufrido las consecuencias, porque nuestros hijos no tienen buenos modales. ¿Qué son los buenos modales? Bueno, ese es algo que tendríamos que preguntar a la generación antigua, los padres de más años, yo diría padres arriba de 50 años. Padres jóvenes no sabemos lo que son los buenos modales. ¿Sí? Dice aquí, interesante, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y dice, andad por él. Entonces necesitamos nosotros ver, indagar, necesitamos ser gente crítica, no nada más con las cuestiones políticas. Para las cuestiones políticas y la grillería, para eso sí, nos sabemos todas las fuentes, el Twitter, el Facebook, el YouTube y no sé qué tantas otras redes sociales, y también nos sabemos TV Azteca y el Canal de las Estrellas. Todas las fuentes nos sabemos en lo que respecta a la política y la grilla. Bueno, hagamos lo mismo respecto
a los buenos valores y hagamos lo mismo respecto a nuestra familia. Investiguemos todas las fuentes que tengamos a nuestro alcance. Tenemos la palabra de Dios, tenemos los pastores, tenemos el liderazgo, y tenemos libros también. Hay una serie de libros que ya son muy viejos. Había uno que tenía que ver con, ya no recuerdo el título, pero trataba la manera de conducirse en medio de la sociedad. Y ese libro era más para adultos, obviamente, ¿no? Para aquel adulto que no tenía buenos modales, le trataba de enseñar buenos modales. Entonces, sí hay recursos para que tú y yo indaguemos cuáles son las sendas antiguas y cuál es el buen camino. Ahora, ¿por qué me enfoco tanto en las sendas antiguas? Porque las nuevas no están funcionando. ¿O quién me puede decir, no, sí funciona? Porque hemos venido hablando de tiempo que no funciona. El pastor trata con niños todos los días en el centro comunitario y tiene pues niños que no saben ni hablar. Niños que no saben decir sí, gracias, no, gracias, sí, por favor. ¿Cómo está usted? Tan difícil está la situación que en este tiempo el respeto por la edad se ha perdido. Llego al banco, por ejemplo, hace un tiempecito llegué al banco y uno de los ejecutivos se dirige a una persona. Oye, sí, ¿y qué quieres que te ayude? Ven para acá, vente. Y yo miro y pues una persona mayor. Y era un joven que pues no sé cuántos años puede tener este joven. No eres tú, Etienne, no te preocupes. No estoy hablando de ti. ¿Sí? Pero eso lo he visto con las cajeras, en los restaurantes, por donde quiera lo he visto. Como jóvenes hemos perdido el respeto por la gente mayor. En nuestro tiempo se enseñaba eso. Entonces estamos viendo una decadencia de valores, de principios, de buenos modales en este tiempo. Entonces necesitamos volver a lo que es bueno, volver a lo que realmente funcionaba. Yo recuerdo cuando era niño, íbamos a salir nosotros a visitar a familiares o amistades. Y saliendo por la puerta nos subíamos al carro y antes de cerrar la puerta lo primero que hacía mi madre era voltear para atrás. Cuando lleguen a la casa se van a sentar en la sala y no se van a mover y no van a decir nada. Y nosotros llegamos y obviamente queríamos correr, queríamos hacer desastre, pero nuestra madre ya nos había sentenciado. Y luego de repente, déjalos que se vayan allá, de aquel lado, déjalos que se vayan, son niños. No, aquí estamos bien, gracias. Y estábamos. Los niños hacíamos caso, ¿sí? Bueno, aquí se trata de los niños, pero también se trata de los padres. Vamos a ver otro versículo y aquí es donde vamos ya a empezar con materia. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Este versículo es importantísimo. Habla del propósito y del destino de nuestros hijos. Ay, ¿de qué hablas? Bueno, dice que son como saetas en las manos del valiente. Para que una saeta es una flecha. Por eso la imagen inicial era un arco y unas flechas. Una saeta es una flecha. Volvamos a la siguiente. Bueno, me brinqué, perdón. Para que una flecha dé en el blanco, el guerrero tenía que trabajar esa flecha. No podía agarrar cualquier vara del campo y decir, con esta, órale. No, podía estar chueca, podría estar deforme y por ende no llegaría al blanco. Entonces, así, por eso es que está comparando a los hijos con flechas. Si tú trabajas en la vida de tu hijo va a dar en el blanco. Pero
si no trabajas en la vida de tu hijo no va a dar en el blanco. ¿Sí? Ahora sí, a la siguiente, que eran: las flechas tenían varios propósitos. Vamos viendo. Uno era cacería para el alimento, para el sustento. Siguiente: las flechas eran para protección, también para la guerra. Y esto, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, en los tiempos antiguos, vuelvo a repetir, a mí todavía me tocó, donde la gente tenía hijos y los hijos participaban en los deberes, los quehaceres y las obligaciones de la casa y de la familia. Por lo regular, el hijo mayor era el que terminaba haciéndola de papá segundo con todos los demás hijos. Era que, o si era la hija mayor, bueno, pues era la que le tocaba ser la mamá segunda. Mientras la mamá hacía algunas obligaciones y quehaceres que le correspondían, le decía: ¿sabes qué? Tú te vas a encargar de lavar la ropa de todos tus hermanos, y eran como 15. Pero le tocaba. O le tocaba preparar la comida. ¿Sabes qué? Necesito que prepares la comida para tu padre y para tus hermanos que están en el campo trabajando. Y ahí tiene a la chamaca renegando: ay, ¿por qué yo? Y mira que ella nomás está jugando. Sí, pues la otra tiene 10 años, espérate, ya crece. Y lo mismo el hombre, ¿no? Entonces, los hijos varones terminaban trabajando con el papá en el campo. O si eran una familia de un oficio, no sé, carpintero, herrero, por lo regular los hijos aprendían el oficio de la familia. Significaba que en cuanto ya podía agarrar el martillo el chamaco: agarran para acá, clávale ese clavo ahí, y ahí están, aprendiendo el chamaco a la carpintería o aprendiendo la albañilería, el oficio del padre. ¿Por qué? Porque los hijos terminaban al final de cuentas ayudando con el sustento de la familia. Por eso es que las flechas se utilizaban para la cacería, para el alimento, el sustento de la casa. Para la protección también. ¿Por qué? Porque el hijo mayor, si venía alguien a robarse el ganado, si venía alguien a robarse las siembras, ¿qué hace los mayores? Pues salen corriendo junto con el papá, ¿no? Ya el chamaco tiene 12 años y ya también se quiere envalentonar y también quiere agarrar la pistola. No, tú quédate ahí. Y eso sí, ya tienes 15, vente para acá, ayúdame, mijito. Entra en los catotazos, tú no te quedas atrás. Espérate, va, pero, no, vente, órale. Mínimo agarra el garrote y vente. Para la protección. Y bueno, la guerra, no quiero entrar en la guerra. No encontré un buen ejemplo. Pero, volviendo al punto, a la siguiente. Ahora sí, para que una flecha funcione correctamente y dé en el blanco como se pretende, la flecha debe ser preparada, trabajada cuidadosamente y meticulosamente. ¿Me pones el video, por favor? Traigo un video de cómo hacer flechas para que me puedan entender un poquito mejor. Y no tiene audio. Pero si dan cuenta, este hombre agarró un palo del monte y lo va a empezar a trabajar. ¿Qué hace? Bueno, empieza a quitar todo lo que no sirve. De esa sección para abajo no le va a funcionar para la flecha. Y entonces empieza a quitar y a quitar y a quitar lo que no sirve de ese palo. Y luego lo parte para sacar diferentes secciones o diferentes tarugos. Y luego lo empieza ahora sí a trabajar. Obviamente esta es una persona, no es del tiempo de la antigüedad, pero básicamente es más o menos la misma forma en que se trabajaban las flechas. Eso que él está haciendo era lo que hacían todos los guerreros de la antigüedad. Todos los guerreros hacían eso. Iban y seleccionaban algún palo y lo tenían que trabajar. ¿Lo adelantas un poco, por favor? Un poquito más. Y bueno, aquí está preparando las puntas. Y aquí viene lo interesante: el fuego. Las flechas tenían que pasar por fuego. ¿Para qué? Bueno, no, para dos cosas. Una, para quitarle la humedad al palo, para que se secara más rápido, para que fuera más rígido. La humedad en la madera las hace ser flexibles
y se empiezan a torcer conforme se van secando. Cuando tú le aplicas fuego, tú vas controlando la torcedura de la madera, y de esa manera tú puedes dejarlas derechas. Esa tabla o ese palo que este hombre está trabajando, obviamente cuando lo estaba tallando no lo estaba dejando derechito. Cuando le quedan ese tipo de errores a la flecha, al vástago, lo que hacen es, a través del fuego, también lo van enderezando. Van mirando dónde está la torcedura y con el fuego lo calientan y lo van torciendo. Al final, cuando ya la dejaron el vástago derecho con fuego, sellan las puntas, la punta trasera y la punta delantera. Esa también lo meten al fuego, pero lo dejan más tiempo, porque ese tiene el objetivo de dejar totalmente secas las puntas para que resistan el impacto de la flecha cuando va a impactar. Gracias. Ahora, ¿por qué quise hablar esto? Bueno, número uno, algunos de ustedes saben que a mí me gusta tirar, me gusta la cacería, y hubo un tiempo que quise yo hacer mi propio arco. Hay unas técnicas que te enseñan en internet, para que te enseñan cómo hacer arcos. Y bueno, estuve yo investigando, documentándome. Obviamente me estuve documentando respecto a las flechas, ¿no? Y es por eso que para mí este versículo es así como que claro en lo que está hablando. Así como que cuando lo leo, para mí es clarísimo, porque entiendo el proceso de hacer una flecha. Entiendo el proceso por el cual el hombre de guerra tenía que... Ahora, eso no es un proceso de unos 15 minutos. ¿Por qué? Porque la siguiente. Ándale, no aparece lo primero, pero bueno, dice, lo primero que tenía que hacer el hombre es salir y escoger madera adecuada. De lo contrario, la flecha sería frágil. Tenía que salir y buscar madera adecuada. No cualquier madera funciona para hacer flechas. Tienes que buscar una cierta madera que tenga cierta rigidez, pero también que tenga cierta característica en la vena de la madera. Los que saben de carpintería saben que la madera tiene venas, y dependiendo cómo esté la vena es si te puede o no funcionar la madera esa para hacer muebles bonitos o no. O sea, tiene su ciencia. Entonces, estas son cosas que el hombre de guerra tenía que saber. Bueno, lo siguiente era remover la corteza y todo lo que no sirve, como vimos en el video. El primer proceso es esa rajatabla, y es bien brusco, ¿no? O sea, agarras el cuchillo, podían hacer la espada aquellos, y empezaban a trozar los pedazos más grandes y a remover a lo loco. Y ese proceso era obviamente también tardado, porque vas tumbando y también no es también nomás darle garrotazos o espadazos, y tenías que ir cortando, y llegaba el punto en que ya tenías que ser más cuidadoso en lo que ibas a remover. Vimos este hombre estaba trabajando primero con un machete y luego con una navaja, porque ya estaba tratando de darle forma a esa flecha, a ese vástago. Ya estaba tratando de darle las dimensiones y la forma correcta. Después de eso sigue cortarla a la medida. Ahora, obviamente, mientras yo estoy describiendo esto, piensa en la vida de tu hijo, porque cada una de estas cosas son las cosas que tú y yo necesitamos hacer con nuestros hijos. La Biblia dice que nosotros fuimos concebidos en pecado. Dice la Biblia: en pecado me concibió mi madre. Y el pecado, desde los primeros meses de nacido, sale a la luz. El niño todavía ni camina y ya te está haciendo berrinches. El niño todavía ni siquiera se sienta y ya está peleando. ¿Sí o no? Las madres, ¿sí o no? Los hijos desde meses ya están demostrando egoísmo, impaciencia, ira, etcétera, ¿no? A veces hasta violencia. Hay unos niños, no sé si les tocó, pero hay niños que golpean, ¿no? No, tiran el trancazo o jalan las greñas. Y más cuando hay varios niños es cuando lo detectas. Estás bien a gusto en la plática. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me jaló el pelo. Ay, ya empezaron. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que ir trabajando con la vida de nuestros hijos. Obviamente el trabajo es algo que va a requerir de nuestra atención, de nuestro tiempo y de nuestro esfuerzo.
así como estos hombres tenían que preparar sus flechas. Entonces, siguiente era darle la forma. Y darle la forma implica tomarle el tiempo para ver una y otra vez el vástago de la flecha, para detectar las deformidades, para remover con navaja o algo filoso esas deformidades. Después, si tiene la torcedura, hay que meter esa flecha al fuego para que sea maleable y poder destorcerla. Y esto se me hace interesante. El fuego, nosotros sabemos que en la Biblia cuando nos habla del fuego de la prueba, son la adversidad, tiempos difíciles. El cristiano se forja en el fuego. Nuestra vida es forjada en el fuego de la prueba. Bueno, las flechas también son enderezadas en el fuego. Nuestros hijos van a ser enderezados en el fuego. ¿De qué? De la disciplina. Porque sí, mucho es trabajar y raspar y lijar, pero llega el momento en que necesitamos aplicarle fuego para enderezar a ese hijo. Necesitamos aplicarle fuego para quitar las torceduras que pueda tener. Y bueno, después hay que sellar las puntas de ese vástago. Ya lo dijimos, se sellan también en el fuego, pero se sellan de una manera más intensa. Mientras el fuego para destorcer es un fuego que nada más lo calientas un poco, lo metes al fuego y lo calientas de tal manera que puedas empezar a destorcer, y luego ya que que está torcidito por aquí, lo metiste al fuego, lo calentaste y luego lo empiezas a enderezar y lo sacas del fuego para que se enfríe fuera del fuego y retenga esa forma. En cambio, cuando sellas las puntas, casi los sellas a punto de carbonizarse. Es un fuego más intenso. Siguiente. Entonces, nuestros hijos son hermosos y son algo valioso, ¿verdad que sí? Las mujeres sí lo entienden bastante bien esa declaración. Nosotros nos cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque a las mamás les costó 9 meses de trabajo y los dolores de parto. Por lo tanto, para ellos son mucho más valiosos los hijos. En los tiempos antiguos los hijos no eran una mera consecuencia del matrimonio. En los tiempos antiguos no era así como que, ¿tienes hijos? Pues sí, me casé, pues tuve hijos. No. En los tiempos antiguos, la familia era la razón por la cual se daba un matrimonio. Obviamente había el amor y todo, pero detrás de ese enamoramiento, detrás de ese amor, había la intención de formar una familia. Los antiguos de antes, decía mi papá, no me dejarán mentir, el hombre hablaba de, ya quiero tener mi familia, quiero formar mi familia. Y la mujer también, ya quiero tener mis hijos, quiero tener mi familia. Era lo que la humanidad, la sociedad anhelaba. Era tan valiosa la familia que era lo que deseaban tener. Decían, quiero tener mi familia. No decían, quiero tener quien me planche o quiero tener quien me haga comida. No, el hombre deseaba tener su propia familia. El anhelo más profundo de cada hombre era perpetuar su nombre de generación en generación. ¿Por qué es que todo hombre quiere tener un varoncito? ¿Sí sabes por qué era tan importante antes? Ahorita ya no. Ahorita, lo que sea es bueno. Antes, todos querían tener un varón. Pero ¿sabes por qué? Porque el hombre quería que su nombre perpetuara. ¿Por qué? Porque tu hija no se queda con tu apellido. Tu hija se queda con el apellido del marido. Pero tu hijo le da el apellido a los hijos. Entonces, si tú tenías varones, tú le diste tu nombre, tu apellido a tu varón. Tu varoncito, teniendo varones, da tu apellido y así van las generaciones. Y se dan cuenta, en la Biblia habla de genealogías y habla de que Dios es un Dios de generaciones. Ahorita lo vamos a leer. Entonces, dijimos que el anhelo más profundo de cada hombre era perpetuar su nombre de generación en generación. También el trabajo del hombre o el deseo del hombre siempre ha sido construir algún patrimonio para poder dejar a sus hijos. ¿Cierto o falso? No trabajamos para nosotros,
Sí trabajamos porque vamos a comer todo, pero al final de cuentas, todo lo que nosotros hacemos como hombres, o aún como padres de familia, hablando de las mujeres, es para los hijos, al final de cuentas, ¿sí o no? No estamos pensando, ay, quiero hacerme de una... Sí hay las excepciones, ¿no? Pero digamos que la media es que los padres están pensando en hacer algo para dejarle a sus hijos, un patrimonio para los hijos, tener un negocio para los hijos, porque sabemos que todos nos vamos a morir. Entonces, el hombre tiene en su deseo construir algún patrimonio para poder dejar a sus hijos. El hombre no trabaja para sí mismo. El hombre siempre busca hacer, construir, tener y poseer bienes que dejar como herencia a su descendencia. ¿Sí? Entonces, todo esto, para nosotros poder dejar una herencia, para que nuestros hijos puedan perpetuar nuestro nombre y para que nuestros hijos administren nuestros negocios y posesiones, bueno, nosotros tenemos que prepararlos para que tengan esa capacidad. Dios nos ha dado la responsabilidad de educar e instruir a nuestras generaciones. Me faltó un versículo aquí que dice, híjole, se me olvidó el versículo, discúlpenme, pero bueno, mientras vamos a leer Hechos 7:32, dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Bueno, aquí lo que me interesa es la primera parte de este versículo. Yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios es un Dios de generaciones. Dios es un Dios que está preocupado por tu genealogía. Dios es un Dios que está preocupado que tu nombre, aún tu nombre, sea perpetuado. Dios está preocupado porque la bendición que ha traído, depositado o que ha declarado sobre de ti, tú la puedas transmitir y dejar y transferir a tus hijos. Dios no está pensando, voy a bendecir a Yair para que cuando se muera ahí quede todo. No, Dios está pensando, voy a bendecir a Yair y después Asael va a ser bendecido, y luego los nietos de Yair van a ser bendecidos también, y quizás pueda él heredar su negocio hasta 3, 4 generaciones. Ahora, siguiente. Nosotros somos artesanos. Cuando me refiero a artesanos, bueno, vemos aquí a este hombre trabajando con el barro, dándole forma, moldeando. También vemos a este artesano trabajando con madera, también dando forma. Tú y yo somos artesanos en la vida de nuestros hijos. Los hijos no salen. Los hijos, tú y yo, los trabajamos. Tú y yo los hacemos. Y lo que nuestros hijos sean o lleguen a ser, va a ser el resultado del esfuerzo que tú y yo metamos en la formación, la educación de nuestros hijos. Siguiente. También somos escultores y somos arquitectos. El escultor, al igual que el artesano, también está dando forma a materiales como piedra, materiales como madera. Y el arquitecto diseña. El arquitecto concibe una idea en su mente, la plasma en papel y luego la reproduce. Entonces, tú y yo también somos llamados a ser arquitectos y a ser escultores en la vida de nuestros hijos. Depende de nosotros, como arquitectos, concebir el concepto, la idea y poderla plasmar y poder llevarla a la ejecución. Nuestros hijos no van a llegar a la excelencia por sí solos. Ellos no van a llegar a ser grandes hombres o grandes mujeres de bien en la sociedad, o grandes hombres y mujeres de Dios en la iglesia, si tú y yo no hacemos el trabajo en sus vidas. Siguiente. Los hijos no son solo receptores, sino administradores y perpetuadores. ¿Por qué digo no son receptores? Bueno, los hijos nada más es puro gimme, ¿no? Quiero un iPad, quiero una tablet, quiero un iPhone. Ya ahorita ya son marcas, ¿no? Quiero Apple. Y uno que otro loco que a lo mejor podrá pedir Android, pero no, bueno. Pero queremos Apple, ¿no? Entonces, los hijos son receptores, toda su vida son receptores.
Ay, quiero para unos zapatos nice. Ay, quiero una ropa nice. Pues si ocupas ropa, pues te llevo ahí a la Sensación, ¿qué te parece? No, yo ocupo ir al mall. Bueno, sí, nuestros hijos tienen necesidades y a veces sus expectativas son mayores que sus necesidades, pero nuestros hijos no son solo receptores, no son un barril sin fondo. Digo, porque así los podemos ver, ¿no? Oye, pues si te acabo de comprar los tenis hace 2 meses. Pues sí, pero ya se me acabaron. ¿Pero qué haces con ellos? A mí me duraban 10 años. Un poco exagerado, ¿verdad? Pero nuestros hijos son llamados a ser administradores y perpetuadores. ¿Y qué me refiero con esto? Bueno, los hijos son portadores del nombre de su padre, lo que significa que son responsables de representar dignamente el nombre de su familia. Obviamente, ya establecimos que para que estos hijos puedan representar dignamente el nombre de su familia, implica que tú y yo hicimos un trabajo por años. Desde que nacieron, toda su niñez, su infancia, su niñez, su preadolescencia, su adolescencia y su juventud. De tal manera que cuando ya sean jóvenes y salgan de casa, puedan representarte dignamente. Para que ellos puedan hacer eso, para que ellos puedan lograr y representarte a ti dignamente, tú tuviste que haber trabajado por 18 años, por 19 años en su vida. Siguiente versículo. Para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios de la manera en que Él ha dicho, así como lo juró a sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Volvemos a lo mismo, la perpetuidad. Dios está interesado en que nosotros transfiramos a nuestros hijos no tan solo nuestro dinero y nuestros recursos, el nombre, pero también el conocimiento y la sabiduría. Ahora, ¿esto qué significa? Nuestros hijos son receptores del conocimiento y de la sabiduría. Significa que nuestros hijos son un reflejo de los valores y de los principios que la familia tiene. ¿Por qué conocimiento y sabiduría? Bueno, ahí en el conocimiento y la sabiduría nosotros es donde les transmitimos a ellos valores y principios. No conocimiento intelectual. Sí, a lo mejor si tú eres una persona capaz o educada, escolarizada, probablemente le puedas transferir cierta sabiduría intelectual, pero por lo regular vamos a estarles transfiriendo sabiduría de experiencia. No sé cómo sea aquí, pero yo recuerdo que mi papá invertía horas conmigo. A ver, ven para acá, ayúdame a hacer esto. Y ahí me tenía con el serrucho de mano, porque no teníamos sierra eléctrica. No, ahí de mano. Ahí estaba yo cortando triplay. Dándole. Y mientras ahí me tenía, no, mi hijo, mira, tú necesitas hacer esto, mira, yo necesito que entiendas aquello, y mira que la vida, y se agarraba dándome consejos mi padre. Las 3-4 horas que estuviéramos ahí trabajando, ahí me tenía una tras otra, transfiriéndome la sabiduría que él logró adquirir. Obviamente, cada uno logramos adquirir cierta sabiduría y cierto conocimiento, y es nuestra responsabilidad transferirlo a nuestros hijos. Dice la Biblia, Proverbios 22:6. Ahí está, en ese mismo. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces tenemos toda la niñez y parte de la adolescencia para nosotros instruir al niño. ¿Instruirlo en qué? En el temor de Dios, instruirlo en el servicio a Dios, instruirlo en principios y valores, en buenos modales. Tenemos muy poco tiempo realmente, porque con nosotros estarán ¿cuánto? 18 años, 20 años, pero si viven 80, significa que 60 años estuvieron fuera de tu casa. Entonces es solamente una parte,
Por eso dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Si nosotros hacemos nuestro trabajo en la vida de nuestros hijos desde los primeros meses del primer año, cuando él sea viejo no se apartará. No sé ustedes si recuerdan, pero yo personalmente yo recuerdo muchos de los consejos que mi papá me daba y muchas de las cosas que él me enseñaba. Y muchas veces repito esas cosas. ¿Cuántos de ustedes pasan lo mismo? ¿Se acuerdan de los consejos, de los refranes y los repiten? Bueno, me di cuenta que los puros adultos levantaron la mano, ¿eh? Los padres jóvenes no. Bueno, seguimos. Los hijos se convierten en administradores del oficio y de los negocios del padre. Lo que significa que en los hijos está el potencial de incrementar y mejorar el oficio o el negocio de la familia. Como dijimos antes, las familias de antes tenían muchos hijos y los hijos mayores terminaban ayudando en los quehaceres, obligaciones o los negocios o los oficios del padre. Era muy común que el señor era herrero y sus hijos también terminaron siendo herreros. Era carpintero y los hijos terminaron siendo carpinteros. Entonces, nuestros hijos deben de poder tener la capacidad un día de también trabajar en nuestro negocio o en nuestro oficio y también poderlo potencializar o hacerlo crecer. Obviamente para ello significa que nosotros invertimos el tiempo de enseñarles cada aspecto de ese negocio o de ese oficio. Y obviamente como pasa el tiempo, pasan los años y vienen nuevas cosas. En mi tiempo, cuando yo era niño, no existía el internet. No había YouTube, no había redes sociales, no había celulares. ¿Sí? Entonces, lo que me decía mi papá o lo que la gente a mi alrededor me daba era la única fuente de información que tenía, bueno, el radio y la televisión. Pero ahorita, si tú le estás enseñando a tu hijo tu oficio y le estás enseñando, ¿sabes qué, mijo? A ver, ven, siéntate, necesito que aprendas a hacer esto, mira, vas a hacer así, 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 así. A lo mejor el chamaco tiene el celular o el dispositivo en su casa y al rato en su tiempo libre, a ver, ¿cómo puedo hacer esto más fácil? Es que digo, porque a mí me tocó lijar tantas cosas a mano, serruchar tantas cosas a mano, que yo ya no hallaba cómo encontrar la manera de hacerlo más fácil, ¿no? Mirando caricaturas, encontré una filosofía de vida que todavía la sigo yo. Hay unas caricaturas de Walt Disney, las Patoaventuras. Y decía el Scrooge McPato, le decían, trabaja inteligentemente, no esforzadamente. Me fascinó eso. Dije, sí, yo voy a trabajar inteligentemente, no esforzadamente. Y siempre busco la manera de hacer las cosas más inteligentemente y menos esforzadamente. Entonces, tu hijo también puede tener la capacidad de potencializar tu negocio, tu oficio, y hacerlo crecer. En los tiempos de los reyes, cuando había el reinado, los palacios y todo eso, a los hijos de los reyes y de la nobleza se les educaba de una manera muy peculiar y una manera muy determinada, desde su niñez. A ellos se les ponían tutores privados que se les enseñaba primeramente buenos modales. Se les enseñaba cómo se tenía que vestir, cómo tenía que comer en la mesa, cómo se tenían que sentar, las señoritas cómo debían de sentarse, todo ese tipo de cosas, cómo comportarse a la hora de estar sentados a la mesa. También se les enseñaba cómo dirigirse ante la realeza y cómo dirigirse ante el pueblo. También se les enseñaba cómo comportarse en eventos sociales. Ahora, también, no tan solo eso, se les enseñaba también ciencia, filosofía, arquitectura, ingeniería, literatura, religión, pintura, idiomas, música, etcétera. Eso era el pan diario de todos los hijos de la nobleza. Eran niños que eran educados, eran formados para que ellos llegaran un día a encargarse del peso del reino. Ellos eran, dice aquí, esto era para que fueran gente equipada para llevar adelante el peso del reino. Entonces también nuestros hijos necesitamos nosotros trabajar en ellos, equiparlos, entrenarlos
instruirlos para que ellos un día puedan llevar el peso, no de un reino, sino de su familia, de su casa. Todos los que somos adultos sabemos que la empresa, hay dos empresas que yo considero las más grandes de la vida. Una empresa es el matrimonio y la otra es la paternidad. Pero sinceramente para mí la empresa más grande, la más difícil de todas es la paternidad. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Les digo por qué. Porque en el matrimonio, bueno, es un proceso de llegar a convertirnos en una sola carne, fundirnos, amarnos perpetuamente hasta que la muerte nos separe. Sí, pero el matrimonio es de dos, ¿no? Pero la paternidad es diferente. En la paternidad tú estás forjando el futuro de la escalerita de hijos que tengas. Si son 5, bueno, son 5 futuros, 5 destinos que estás tú con tus manos forjando. Y lo que esos niños logren alcanzar o logren hacer dependerá directamente de ti y de mí como padres. Si son un fracaso, ¿cómo los enseñaste? Si son exitosos, quiere decir que los enseñaste bien. Pero si fracasan, probablemente habría que analizar en qué nos equivocamos o qué faltó. Los hijos no llegarán a hacer todo lo que pueden llegar a hacer por sí solos. Ellos necesitarán propósito y destino. En otras palabras, instrucción y disciplina. Instrucción y disciplina. Día con día nosotros necesitamos tomar el tiempo para instruir a nuestros hijos. Instruir, y la cosa aquí es que la instrucción es, dice los gringos, broad, muy amplia. ¿Por qué? Porque tú puedes instruir a tu hijo en base a modales dentro de casa, cómo respetar a los adultos, cómo dirigirse a los adultos, cómo tratar con la gente, con los maestros en la escuela, con la autoridad, cómo lo instruyes aún, cómo te debe de obedecer, cómo respetar a tu cónyuge, enseñar también cómo hacer ciertos quehaceres en la casa, cómo cocinar. Ya no se usa, pero a mí en mi niñez me enseñaron a remendar los calcetines. Ahí me tenía mi papá, yo rompía mis calcetines, agarra el foco, mijo, órale. Ahí voy por el foco y ahí estoy remendando los calcetines. Eso me tocó a mí, ¿no? Y estoy hablando que tendría 6, 7 años, era un chavito. Bueno, dice la Biblia en Proverbios 29, el 15 y también el 17: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. El siguiente. Ahí está. Dice el 17: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Obviamente el primer versículo habla de la vara, pero no está hablando de darle de vara nada más, vara y corrección. Pero también dije, corrige a tu hijo. Entonces hay 3 conceptos aquí: la vara y la corrección. Son 2, perdón. La vara y la corrección. ¿Qué implica? Implica que a tu hijo tú lo estás instruyendo, le estás enseñando. Y ya voy a terminar. Entonces, tú le estás enseñando y eventualmente le va a costar trabajo algún concepto, le va a costar trabajo algo de la formación que estás tratando de implementar en el hijo, y tendrás que corregirlo. Tendrás que tomar el tiempo de corregirle. Así no se hace, mira, ven, lo vas a hacer así y así y así. Así se hacen las cosas. Y llega el momento a lo mejor que ya le está diciendo, mira, quiero que agarres el trapeador y que lo enjuagues y lo laves con jabón y con cloro, y vas a darle una pasada y luego vas a enjuagar y así quiero que lo hagas. Pero resulta que te fuiste y regresaste y te das cuenta que el piso, oye, pero no quedó como te dije que lo hicieras. Hiciste esto. No, bueno, ven para acá, ya te había dicho muchas veces, vamos, ven. Y toma, le toca la vara, ¿no? ¿Por qué? Dice la Biblia que la vara y la corrección dan sabiduría. No dice que la plática. ¿Te das cuenta?
No dice que el platicar con ellos. Aquí dice la vara y la corrección. La corrección es decir, así no es, así son las cosas. La vara es cuando de a tiro, ya que lo corregiste, determinó en su corazón no obedecerte y hacer las cosas como le dio la gana. Y cuando ya está haciendo las cosas como le da la gana, sacúdele el polvo. Dijo el otro, mándale las neuronas al cerebro porque las trae acá atrás. Se le suben. Para terminar, nosotros debemos de tener un plan para nuestros hijos. Tenemos muchos años para llegar a conocerlos y poder descubrir sus fortalezas, así como sus debilidades. Este concepto es de lo que decía hace rato, somos arquitectos. Los niños no son los que van a determinar su futuro, ellos no tienen la capacidad. Dios le encomendó ese trabajo a ti y a mí como padres de familia. Nosotros debemos de tener la visión clara, el objetivo y la meta clara, a fin de que nosotros podamos darle a nuestros hijos propósito y destino. Si tú quieres que tu hijo sea exitoso, bueno, edúcalo para que sea una persona exitosa. ¿Quieres que sea una persona muy culta? Edúcalo para que sea una persona muy culta. Si no lo haces, pues va a aprender en la calle, y lo que aprenda en la calle, eso es lo que va a terminar reproduciendo. Tú y yo somos los responsables de nuestros hijos. Por último, Proverbios 29:18, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. En otra versión dice, sin visión el pueblo se desenfrena. Si nosotros no tenemos una visión para nuestros hijos, si nosotros no tenemos ya un diseño en nuestra mente, pues no los vamos a llevar a nada, y nuestros hijos se van a perder. Muchas gracias.